Listo, señor. Bueno, decíamos entonces en la parte anterior que la democracia pues, está lastimada y en el Estado de México pues ya tocó, ya la Cámara de Diputados ha sido modificada y como bien decía Alfonso, quedan todavía un par de días por si alguien quiere impugnar y el tribunal, en este caso el federal, quiere reacomodar la legislatura del Estado de México. Pero bueno, como sea, ya quedó. Oye, Alfonso Gamaliel, en estos días también ya hubo una primera reunión, aunque no estuvieron todos los que tenían que estar por esta modificación, del bloque, dijéramos, yo le he llamado en este programa el bloque del Mazo, que es el bloque del gobernador, del PAN, del PRI y del PRD. E incluso ya el coordinador designado por la Acción Nacional, Enrique Vargas, ha dicho que pues, van a estar del lado del gobierno y le van a apoyar. Y concretamente, y lo dice muy directamente, sin tapujos, dice que es para detener el bloque y las ocurrencias de Morena. ¿Cómo percibes este choque de trenes, Alfonso, para la legislatura que empieza ya el día 5 de septiembre? Yo creo que ya era lo previsible, ¿no? Esto está unado a dos hechos simpáticos, ¿no? El gobernador del Mazo está buscando consolidar alianzas por todos lados. Acaba de estar en la reunión de senadores del PRI y no solo estuvo con ellos, fue el principal invitado y en esto juega un papel muy importante Osorio Chong y la tendencia muy clara a tratar de reivindicar aquel pacto entre el Estado de Hidalgo y el Estado de México para la defensa de los propios intereses comunes, que curiosamente coinciden con procesos electorales muy próximos, ¿no? Entonces, lo que yo no entiendo muy claramente, yo entiendo el pacto va por México. Lo que no entiendo muy claramente es cómo esta alianza que plantea el Partido Acción Nacional confrontará con las aspiraciones electorales que indudablemente hay dentro de las filas de Acción Nacional, ¿no? Claro, aquí el tema es que es un ajedrez político, porque por un lado se mueve, el lado de la izquierda se mueve Higinio Martínez, que hoy nuevamente ha dicho que él es el bueno y que él va a quedar, ¿no? Intentando marcarse como el gran Tlatuani, que solamente él habla en el lado de Morena de este tema. Pero el ajedrez también, o las piezas de este rompecabezas se mueven, porque el gobierno del Estado tiene su propio juego, el PAN tiene su propio juego, pero los une aparentemente esto de tener a Morena. Y no es menor la expresión, porque tiene mucho de razón, de las ocurrencias, de tener las ocurrencias, dice Enrique Vargas, el coordinador del PAN. Porque ya lo hemos platicado aquí, Gamaliel y Alfonso, ya lo hemos platicado, que de repente el grupo parlamentario local de Morena ha decidido cuestiones legislativas muy importantes en función de una ocurrencia, sin revisar el fondo. Entonces, no es tan descabellada la frase de vamos a detener las ocurrencias de Morena, lo que sí se me hace un poco, dijéramos, por lo menos no común en el Estado de México es esta suma tan fácil aparentemente hacia el lado del gobierno del Estado de México, ¿no? Oye, no descuenta el pleito existente hoy entre Maurilio y Enrique, ¿no? Por eso, es que es un poco sobre ese tema. Empiezan ya a marcarse, dijéramos, las diferencias. Aquí el PAN quiere, por lo menos me aparenta a mí, que quiere marcarse claramente como el blanco y negro con Morena, ¿no? Y por eso entra Enrique Vargas directamente a la escena para ganar reflectores, saca el tema este del PAC, ¿no? Del programa de apoyo comunitario que tiene un par de legisladores que desapareció y que lo quieren revivir. Morena por su lado dice que no y dice que también va a haber una legislatura de austeridad. Y por el lado del PRD también, los poquitos votos que tienen dicen, se acabó el que Morena era el que definía el pastel. Entonces, todo juega en el marco de la renovación de la gubernatura, ciertamente, pero pues hay mucho movimiento político. ¿Qué opinas, Gamaliel? Pues que Whisky Lucan con Whisky Lucan, ¿no? ¿Quién le entregó a
en 2015 la administración al PAN, pues fue Alfredo del Mazo, ¿no? Y pues bueno, parece que se llevan muy bien los paisanos de Whisky Lucan. Y bueno, en este juego, pues bueno, yo creo que sí, de alguna manera quedó amarrado de manos el gobernador en la legislatura pasada con el Congreso, porque hay que recordar que tan solo en los distritos de mayoría, que son 45, si mal no recuerdo aquí en el Estado de México, pues 44 los ganó Morena con sus aliados, ¿no? Entonces sí fue una planadora lo que pasó en el Congreso y pues sí, o sea, aunque tenían un gobernador opuesto, pues el Congreso de Morena sí le dio por sacar varias de sus ocurrencias. Al día de hoy, bueno, a partir ya de que se integre la nueva Cámara, pues ya vamos a tener un contexto muy distinto. Parece ser que, bueno, ya a lo mejor el gobernador va a salir de este atolladero y va a poder tener un poco más de margen para poder maniobrar y poder impulsar ahí algunas cuestiones, proyectos que pues el grupo de Morena le cerraba la puerta, ¿no? Entonces, sí creo que de alguna manera, bueno, sí, se le gana a Morena aquí en el Estado de México. Habrá que ver cómo se van moviendo las piezas. Ya suenan nombres en el PRI, ya en el PAN parece que también hay una cuestión muy, o por lo menos hay alguien ya muy claramente eh, Candidateado. candidateado, no digo definido, pero sí hay un aspirante muy claro por la gubernatura. Y pues bueno, creo que serían como, tendría que salir de ahí de esos dos partidos. Yo del PRD no veo, pues no veo figuras. Y Movimiento Ciudadano, aún con todo y los buenos resultados que pudo tener, sobre todo en la zona oriente del Valle de México, pues tampoco les va a alcanzar para que realmente digan nos vamos a hacer de la gubernatura o venderse como la tercera opción para la gubernatura. La verdad lo veo muy, muy complicado. Digo, no los descarto, pero lo veo muy complicado. Recordemos que Movimiento Ciudadano en el proceso pasado no participó, y pues bueno, ahora no sabemos cuál vaya a ser su intención. Su discurso para esta campaña que pasó fue, nosotros somos la tercera vía, somos la opción si hay de otra. Aquí en el Estado de México, yo no creo que los números le vayan a dar, porque me parece que al que aspiraba, que en este caso creo que podía ser Juan Cepeda, pues no le salió el plan porque el municipio aquí en esa lo perdió. Y pues bueno, creo que de esa manera se le frustra aspirar nuevamente por la gubernatura. La vez pasada fue por el PRD, ahora a lo mejor hubiera querido hacerlo por Movimiento Ciudadano. Oye, Alfonso, dice Gamaliel, Whisky Lucan con Whisky Lucan y todo Morena con Texcoco. Esto ya está cantado entonces por zonas geográficas. Lo dijimos en la primera reflexión después de la elección y decíamos también de la alianza de Sheinbaum con Texcoco, decíamos Tenochtitlan, Texcoco. ¿Crees tú que se reafirma con las posiciones de los coordinadores parlamentarios, lo que hemos hablado, este tema regional? Yo todavía tengo mis serias dudas porque eh, yo creo que al interior del gobierno del Estado de México hay algunos conflictos. Voy a marcar dos. Eh, la Diputación Federal del Estado de México es muy débil. El coordinador ciertamente es un hombre débil en ese sentido. Algunos mentideros piensan que no van a llegar a tener ni una sola. Creo que se nos fue la señal. Estado de México sin una sola comisión. Mm. Este es un tema importante en el juego político. Estoy hablando del tema federal, pero lo que sí puedes decir es que tienes dos viejos lobos de mar. ¿Cómo se llamará esa? Dos expertas lobas de mar en el Congreso Federal, que son Ana Lilia y Laura Barrera, ¿no? Y en el Congreso local a una Alejandra del Moral con intenciones. Entonces, a mí me preocupa un poquito el tema
de esa regionalidad, porque a la hora de defender los derechos de la sucesión, yo veo difícil una unidad en ese sentido. No veo yo al PRI cediendo el espacio y no veo al PAN cediendo el espacio. Esa sería mi percepción. Por lo tanto, el romance de Huixquilucan no es tan viable en términos de un acuerdo para la elección, ¿no? Claro. Sí, a menos de que se quisiera dar una, vas tú y yo cedo todo, ¿no? Un negocio medio difícil, sobre todo porque yo no veo al gobernador del Mazo cediendo espacios. Hasta la fecha no ha cedido espacios. No veo por qué vaya a ceder ahora en una negociación para la candidatura, ¿no? Claro. No, sí. Es una pregunta. Yo comparto la idea contigo. Es muy difícil que el gobierno del estado, siendo su mayor firmeza nacional, lo suelten nada más porque sí, ¿no? Y además, pues tienen, fíjate, dijimos, ¿no? 23 diputados contra 11 del PAN. No, no cuadra. Oye, nada para pasar. 2-1. ¿Mande? 2-1. Nada más. Oye, para rematar la plática de hoy, hay un tema que tiene que ver con los dineros municipales y particularmente con el caso de Naucalpan. Se ha anunciado que se ordenó un embargo a la que fue presidenta municipal de Naucalpan, a la señora Azucena Olivares, por varios millones de pesos, 279 millones de pesos, que bueno, obviamente fueron durante su trienio, que fue, si no me equivoco, 2009 a 2012, ¿no? Y es un monto que es superior al presupuesto que durante su gestión se usó para, por ejemplo, un puentecito que había ahí en el Molinito, de 250 millones de pesos. Es decir, hay un tema ahí importante de una danza millonaria con una alcaldesa que siempre estuvo cuestionada. ¿Esto qué significa, Alfonso, a tu juicio? ¿Empieza una cacería de brujas al interior del propio PRI? ¿Qué está pasando? Yo no sé si al interior del propio PRI, yo siento que, ¿cómo te lo diré? Azucena siempre estuvo brincándose las trancas. Yo creo que hoy es una venganza política. Te voy a dar un ejemplo. Después de Azucena, fue David el presidente municipal. David Sánchez. Así es. ¿Y qué sucedió con el diputado electo y con constancia de mayoría? Lo atraparon antes de entrar a San Lázaro. Lo metieron en el frescote y hasta ahí se acabó la diputación federal de David. Yo creo que hay momentos en que el PRI cobra cartas que no sabemos, ¿no? Y creo que en este caso Azucena va a pagar muchas de las culpas. Fíjate, voy a ser muy perverso, que más que culpa de Azucena son de Guillermo. Esa es mi opinión muy personal, pero fíjate cómo está el DESNE. Le piden que rezarse esta cantidad, que es 270 y tantos millones, casi 300 millones de pesos, y los tiene que resarcir en efectivo, o si no, proceder al embargo. Ese es un tema interesante, ¿no? Saber si la expresidenta municipal tiene la cantidad de dinero en efectivo para salvar sus propiedades, o cuántas propiedades tiene la señora Azucena para cubrir los 300 millones, casi 300 millones de pesos que debe. Y esto nos debe hacer reflexionar sobre mucho del problema de Naucalpan, ¿no? Y hay alguien a quien se la debe a Azucena, que ahora también es diputado, David Parra. Así es. Y que Que también es aparte del sindicato eterno, ¿no? el SUTEIN. ¿No? Es un tema interesante. Yo creo que estamos hablando de venganzas políticas. Y una de las venganzas políticas
es que David considera que Azucena contribuyó un poquito a que perdiera la presidencia municipal David. Claro. Y la contienda aquí política siempre tiene, va recogiendo, dijéramos, cadáveres de un lado y del otro, los va acomodando, y eso provoca que gane una vez un partido u otro y aparentemente haya sorpresas. Don Guillermo, como tú dices, el esposo, digamos, de alguien diría el esposo incómodo de Azucena, es pues todo un caso particular de un tema que vale la pena reflexionar aquí en las charlas mexiquenses, Gamaliel Alfonso, amigos que nos escuchan, que es el de los cacicazgos locales, que durante años se apoderaron de los gobiernos municipales o del poder político, y a la sombra del mismo pues, fueron adquiriendo, entre otras cosas, propiedades, ¿no? Hay muchas acusaciones también en Naucalpan sobre pues, cómo se fueron, algunos predios fueron pasando a manos de esta familia, de otros caciques, dijéramos así. Entonces también es un tema municipal, pero es un tema que tiene que ver con los cacicazgos locales. Allá también en el oriente del Estado de México, pues hay muchos casos como este, Gamaliel los conoce por estar allá en esa parte del Estado, pero a mí me parece que ciertamente hay un conflicto político de cierta venganza, pero también nos hace ver que estos esquemas de los caciques locales es un tema que tiene que revisarse y que debe ya superarse. Gamaliel. Pues debería, porque sí, efectivamente aquí en el Estado de México los hay y de todos los partidos. O sea, tristemente sí es un problema que está, pues que está impactando. Yo no sé si en el caso del PRI lo quiere hacer como para limpiar su imagen, para ganar un poco de honorabilidad, hacer esto que está sucediendo en Naucalpan, que yo al día de hoy ya no sabría si decir si la gestión de Azucena fue la peor o si la gestión actual que encabeza o que encabezaba hasta hace poco Patricia Durán, que no ganó su reelección, por cierto, ¿no? Entonces, yo ya no sabría decir cuál fue la peor, pero sí me parece que esa selección de candidatos en 2009, hablando en general de todo el Estado de México, fue muy mala, una muy mala elección. Recordemos lo que sucedió incluso aquí en Nezahualcóyotl, en la elección del 2009, donde el PRI aquí eligió a un atleta paralímpico para encabezar la administración municipal, y cuando termina su gestión, bueno, que además no la terminó porque quiso ser candidato a diputado federal, después no sé qué pasó, lo bajaron, y cuando llega la nueva administración, que vuelve a ser en ese entonces del PRD, y que la defendieron con uñas y dientes en el tribunal, resulta que, pues, en la gestión de este señor, de Edgar Navarro, se llevaron o desaparecieron o nadie supo dónde quedaron 150 millones de pesos. Y así como se dan, y además, bueno, siendo muy sinceros, en el PRI de aquí de Neza igualmente las posiciones se repartían entre 2, 3, 4, 5, los mismos de siempre, ¿no? No había realmente un cambio en cuanto a la gente que ponían en las regidurías, en estas cuestiones. Y pues yo creo que es parte, esto que está sucediendo ahorita con Azucena, a lo mejor también es parte de este proceso de reflexión que está haciendo el PRI de lo que pasó a nivel estatal, porque incluso el PRI perdió algunos municipios importantes para ellos, en este caso, y más que ellos, pues los grupos que estaban con ellos. En este caso, por ejemplo, los antorchistas que perdieron Chimalhuacán, ¿no? Que Morena se alzó con el triunfo acá en Chimalhuacán, entonces ya están empezando ahí a generar una especie de prácticas, ¿no? Los funcionarios que salen del PRI o que salen de Antorcha, y se están engrosando las filas del personal sindicalizado de ahí del municipio, en Chimalhuacán. Entonces, sí creo que es un problema que tendría que verse la forma de cómo erradicarlo, porque sí está generando, o al menos dice la presidenta municipal electa, que pues eso obviamente va a tener un impacto en las finanzas del municipio. ¿Por qué? Porque pues se están adueñando de estas plazas
y además es gente a la que como es sindicalizada, pues no la pueden correr, ¿no? Entonces, parece que ahí sí va a haber una confrontación muy fuerte, igual que sucedió aquí en ESA en 1997, cuando el PRI perdió frente al PRD. Si te das cuenta, Gamaliel, y me hace sentido lo que decía Alfonso, él hablaba del sindicato, en este caso el Naucalpan con Parra, el cacicazgo en los sindicatos, no solamente, y yo creo que hasta para ellos es lo de menos, las regidurías, esas cosas. Finalmente, por ejemplo, el control del sindicato de todos los trabajadores del municipio es una fuerza que vale mucho más que una o dos regidurías, porque es dinero y es poder y es control territorial incluso. Así es. Entonces es un asunto que bien dijo Alfonso, es un tema que tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la venganza, pero yo añado que tiene que ver con el cacicazgo político de un control que va más allá de los cargos públicos. Porque el control de un sindicato, por ejemplo, en Chimalhuacán, híjole, es poderosísimo, ¿no? Como lo han mencionado, y en el caso de Naucalpan, con este señor y Parra, que hoy es diputado, por cierto, ¿no? Alfonso, ¿cómo concluiríamos este tema de Azucena, los municipios, los caciques? Pues yo creo que ya se ha dicho bastante. Yo creo que vamos a un proceso que con Azucena comienza, pero que a mí me empieza a dar la espina de que vamos como una advertencia a las administraciones municipales actuales, las que terminarán en este proceso. Yo lo empiezo a intuir de esa manera, porque conforme avanzas en el tema, te das cuenta que las administraciones municipales de los municipios más importantes están prácticamente quebradas. De hecho, los nuevos ediles se van a encontrar con municipios sin capacidad de operación, porque los recursos se han extinguido, porque las deudas los han quemado, ¿no? Entonces, yo creo que este también es un llamado de atención a los propios ediles actuales de lo que puede suceder. Fíjate, más allá de la venganza, también es un llamado de atención a lo que puede suceder con una serie de ediles de las actuales administraciones que se han metido en serios problemas y que hoy unos no tienen patrullas, otros no tienen internet, otros no tienen luz, otros no tienen gasolina, otros no tienen para pagar la nómina. Es decir, el problema se va ampliando y ese no es el problema. El problema está en todo lo que esto va a dejar de costos para las nuevas administraciones. Porque las deudas siguen creciendo, las nóminas no pagadas se van a tener que pagar, los servicios no pagados se van a tener que pagar, y entonces están en riesgo varios bienes municipales. Ya te lo digo, varios bienes municipales. Y esto es una advertencia para las actuales administraciones. O las arreglan o van a tener que devolver lo que se ha perdido. Y aunque no lo hayan perdido ellos, a ver de dónde lo sacan. Ese es el tema. Para mí es el tema. No lo perdamos de vista porque estamos en el mes noveno, a escasos 4 meses, si quieres decir, ¿no?, del cambio de administración, ¿no? Entonces, yo creo que es una llamada de atención. Muy bien. A tiempo, porque aparte quien mete la denuncia es alguien simpaticísimo, ¿no? Es Patricia Durán, ¿no? Pues es que por eso decía yo que es toda una complejidad, porque son reflejos también de cosas electorales que han pasado, venganzas, en fin, ¿no? Pero bueno, es un tema que hay que revisar con lupa, Gamaliel. Alfonso, pues bueno, gracias a ambos por participar en esta charla, mi jefe, en particular a Gamaliel que nos acompañó. Siempre al final hacemos un recuento de lo que queda por revisar. ¿Qué queda por revisar en el Estado de México, Gamaliel, a tu juicio?
Híjole, pues sí, me parece que el tema de las finanzas municipales es muy importante. Ya lo había tenido la oportunidad de exponerlo hace unos días con ustedes. Y porque justamente, como decía Alfonso, están en peligro los servicios para la ciudadanía. Les había comentado esta situación que se dio acá en esa, que no habían pagado, no habían pagado la luz, entonces no había agua y ya amenazaban con que ya no iban a operar los semáforos, nos quedamos sin alumbrado público y bueno, una serie de cosas, ¿no? Lo que había sucedido también en Naucalpan, que ya también le habían bajado la luz al Palacio Municipal. Entonces sí me parece que este tema de las finanzas municipales tiene que ser muy, muy revisado, que no quede nada más en el discurso de las nuevas administraciones, sino que realmente se busque la manera de eficientar esos recursos. La nómina, pues desafortunadamente es un recurso impostergable, digo desafortunadamente para quienes tienen que revisar o hacer los ajustes necesarios en el plan de egresos del municipio, pero pues bueno, para los trabajadores, pues al final del día, pues ellos tienen que percibir su sueldo. En todo caso, habría que revisar el tema de la gente de estos, los famosos aviadores, porque los hay en todos los municipios, los hay en todos los niveles de gobierno, y entonces ahí también pues se registran importantes fugas de recursos que podrían ser utilizados para otro tipo de proyectos que podrían impactar todavía más a la población. Entonces sí, habrá que revisar esa parte. Gracias Gamaliel por tu participación y ayuda en este programa. Por ahí queda pendiente el tema rápidamente, si lo quieres comentar, del Tribunal de Justicia Administrativa, donde la Cámara de Diputados de último momento metió a gente para cargo de 10 años incluso, y casualmente quedaron muchos amigos de Morena y muchos amigos del PRI. Así es, una gandalle total, ¿no? 10 funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa, fíjate, de Justicia Administrativa, 10 funcionarios. La mitad prácticamente para el PRI, la mitad prácticamente para Morena. No repartieron nada para ningún otro partido, no cuestionaron nada, lo cual significa que el Tribunal de Justicia Administrativa puede perder la capacidad o la garantía que tenía, porque sí la tenía, de poder ejercer justicia, ¿no? Y acabamos de hablar de las condiciones, pero sí fue una gandalla de la legislatura. Así es. Aparte de un extraordinario, ¿no? Claro. Bueno, estemos pendientes de cómo se termina de concretar la entrada del nuevo Poder Legislativo en el Estado de México. Vamos a revisar ahí cómo se termina repartiendo la Junta de Coordinación Política, los primeros acuerdos, que es un tema del fin de semana. Y bueno, la próxima semana seguiremos dialogando en estas charlas mexicanas aquí en nuestro canal de YouTube de Contraargumento. Gracias, Alfonso, gracias, Gamaliel, y gracias a todos quienes nos escuchan. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Lionel. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.